Bueno, buenas tardes a todos los que vean el video. En el día de hoy nos reunimos con mis compañeros acá para charlar un tema que creemos que es bastante importante, bastante grave, pero que al día de hoy sigue pasando, como lo es el racismo. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a exponer las teorías de los autores San Agustín, Maquiavelo y Brenda Almond. Y vamos a hacer ahí un análisis desde su teoría al tema de racismo. Primero vamos a exponer las teorías y luego vamos a analizar los casos. Bueno, voy a empezar yo, voy a hablar sobre San Agustín. San Agustín era una persona atea en sus primeros años de vida que luego se convierte al maniqueísmo, el cual proponía la existencia de un ente creador de todo lo bueno y un ente creador de todo lo malo. Cuando San Agustín se convierte al catolicismo, tiene que desechar esta idea porque, según el catolicismo, Dios es el creador de todo. Entonces, si Dios es el creador de todo, no puede existir algo que sea esencialmente malo, porque eso haría malo a Dios. Con esta teoría, entonces, no se explica lo que es el mal moral, ¿no? Que el mal moral vendría a ser, en el caso del catolicismo, el pecado, ¿no? Entonces, él explica que esto se da por la ausencia de Dios. Y esta ausencia de Dios generalmente se da cuando el hombre se aleja, justamente se aleja de Dios, por el libre albedrío que posee, que le fue brindado. El libre albedrío es el causante de esto porque el hombre está manchado con el pecado original de Adán y Eva. Adán y Eva cometieron un pecado que se fue traspasando, ¿no?, a sus hijos, y sus hijos lo fueron traspasando a sus demás hijos, y así hasta que toda la humanidad quedó manchada con el pecado original. Este pecado original lo que hace es debilitar la inteligencia, ¿no?, y la voluntad del hombre, haciendo que cuando tienen dos cosas para elegir, eligen siempre la que es menos buena, ¿no? Eligen un bien menor, porque algo malo esencialmente no existe. Entonces, uno diría, bueno, listo, eliminamos el libre albedrío y ya está, no habría gente que obrara mal. Pero Dios decidió dejarlo para probar de cuánto mal y de cuánto bien es capaz el hombre. Entonces, cualquier persona está manchada por el pecado original, y si aparte de eso no sigue las enseñanzas de Dios, no lo reconoce como el creador y el bien mayor que perseguir, ¿no? Bueno, termina eligiendo siempre un bien menor, termina siempre con la peor opción de todas las posibles. Bueno, San Agustín justamente planteaba que para poder llegar a la vida prometida, ¿no?, a la vida de felicidad y de beatitud, bueno, había que aceptar a Dios, vivir bajo sus enseñanzas y reconocerlo como el creador de todo. Bueno, yo voy a hablar de Maquiavelo, que él pensó en la necesidad de un Estado capaz de unificar bajo el mando de un príncipe, que ese príncipe tenía que ser también capaz de imponer una monarquía absoluta, amparada de la razón del Estado, por la razón del Estado. Bueno, su visión ética era la renovación del Estado, que era el que ordenaba la convivencia del hombre. Maquiavelo no negaba sus pasiones del hombre, sino que le daba una gran relevancia para demostrar que necesitaba la necesidad de un poder regulador que venga de afuera, para que ellos no corran a sus deseos de ambición. La naturaleza crea al ser humano con el deseo del todo, y ese deseo es una naturaleza del hombre. El deseo del todo, no todo ser humano tiene es capaz de llegar. Y eso crea una enemistad entre ellos, ya que una persona obtiene más poder y los demás, al ver eso, tienen miedo de perder el suyo y generan las enemistades y las guerras entre los hombres. Maquiavelo plantea que el hombre no es bueno ni malo, sino que sus vínculos son móviles, sus virtudes son móviles y cambian según
cómo se vea planteada. Lo que él, vamos a hacer un general, dice que el Estado, bajo el mando del príncipe, tiene que regular las convivencias entre el hombre para que no haya enemistades y no se abusen. El príncipe debe hacerse respetar sin generar odio. Bueno, ahora en cuanto a Brenda Almond, que habla de los derechos, históricamente y en la actualidad los derechos tienen gran relevancia. Actualmente existen los derechos humanos que son reconocidos a nivel universal para todos los países y naciones del mundo. Después tenemos diferentes tipos de derechos, como ya dije, el universal es uno de ellos. Luego tenemos los derechos que son derechos morales, que no necesitan tener alguna justificación escrita, alguna argumentación escrita, como para que un ser humano entienda que moralmente no se puede hacer tal cosa. Y bueno, luego tenemos los derechos que son meramente legales, los cuales a través de la ley, a través de alguna institución que los sancione, tienen alguna validación o justificación a nivel jurídico. Ahora bien, dentro de los derechos tenemos diferentes tipos, los cuales son activos, aquellos que una persona puede hacer valer o ejercer, y después tenemos los derechos de tipo pasivo, que son aquellos derechos que alguna entidad u otra persona tiene permitido ejercer sobre uno o otras personas. A los derechos los podemos reconocer de diferentes formas. Tenemos las exigencias, las libertades, las inmunidades y las potestades. En cuanto a lo que son las exigencias, los derechos se pueden reconocer como algo que debe tener el hombre. O sea, si el hombre se ve privado de ellos, puede acceder a ellos a través de exigirlos porque les pertenece, porque tiene que tener acceso a ellos. Bueno, en cuanto a lo que son las potestades, son como aquellos derechos que pueden otorgarle cierto, y vamos a decirlo entre comillas, poder o autoridad sobre los derechos de otras personas. Si queremos buscar un ejemplo, lo podemos hacer en el caso que he citado en el libro, sobre una herencia, en el cual a través de una herencia una persona puede hacer valer esa herencia para administrar los bienes con las demás personas que también están involucradas en ese mismo tema. Después, con respecto a las libertades, los derechos pueden ser reconocidos como libertades en cuanto a, valga la redundancia, garantizar la libertad de la persona y que no sea pisada por alguna otra persona o entidad, ya sea gubernamental o fuera de ella. Y bueno, por último tenemos las inmunidades, que son el caso de exentuar a una persona de alguna circunstancia de la cual sea requerida. Ahora bien, lo que plantea el texto y lo que trata de evidenciar Brenda Almond es que trata de evidenciar la falta de justificación que puede llegar a darse en la discusión de quién es o qué puede ser considerado un derecho. Por ejemplo, ¿quiénes pueden tener derechos? Esa es una pregunta que puede contestarse dependiendo de la postura que uno tenga, depende de quién hable y desde qué lugar se pare para ver qué tipo de derechos, que es algo que también va de la mano. No para todas las sociedades algo puede ser considerado un derecho, dependiendo ya sea su religión, su cultura, las políticas socioeconómicas del país donde vive, y etcétera. Ahora bien, también plantea un poco de qué es lo que puede ser considerado un derecho, y acá vamos a darle énfasis a lo que ella plantea en el texto como depende la corriente que uno pueda ver en la historia o elija para sustentarse si los derechos son válidos o no. Tenemos a lo que es el utilitarismo, que por ejemplo trata de justificar que en el caso, vamos a citar de vuelta, el humanismo trata a una persona y le otorga derechos de forma individual, algo que el utilitarismo lo ve como erróneo y trata de considerar al individuo como un ser que vive en comunidad, pero ahí hay otra contradicción. El utilitarismo dejaría por
dejaría de lado los derechos, ya que, como la corriente es utilitarista, su objetivo o su visión está apuntada hacia otra cosa. En cuanto a si hay derechos inalienables o derechos absolutos, en el texto deja bastante en claro que deberían existir derechos absolutos en cuanto a la vida y a la libertad, pero incluso en ellas puede haber conflictos. Ahora bien, después de este gran breve resumen de lo que dice el texto de derechos de Brenda Almond, queremos pasar a lo que es el racismo. Racismo que vemos evidenciado y elegimos en la Argentina, que es bastante poco común escuchar decir que una sociedad argentina es racista, pero que existe hoy en día. Y encontramos incluso un documento del INADI publicado en el 2015 sobre distintas entrevistas que se le hicieron a víctimas de discriminación o racismo. ¿Por qué decimos que hay en Argentina racismo? Si vamos a la historia podemos encontrar que, bueno, la Argentina es un lugar en el que se encuentran diferentes culturas, de diversos países que fueron llegando a través de la historia y el tiempo, y podemos encontrar estereotipadamente a la figura de un argentino completamente nacional que nació acá y viene de extranjeros, ya sea de nacionalidad, de corriente europea, que estereotipadamente se puede considerar como alguien que es correcto, totalmente nacional, y después tenemos ahora los extranjeros que vienen a la Argentina, y vamos a dar ejemplos concretos de Sudamérica, de los mismos países sudamericanos, que en contraste con estos argentinos que vienen del linaje europeo, vamos a decirlo de esta forma, se encuentra un choque de culturas entre ellos. Como por ejemplo, uno de los casos que vimos fue el dentro de las escuelas, dentro del instituto educativo en la ciudad de La Plata, hay reportes de lo que es casos de discriminación y racismo por la etnia, por ser extranjero, por el color de piel, de varios de los chicos o de mismo la comunidad educativa que trata de manera diferente a una persona, a un alumno, por ser meramente extranjero. En la entrevista decía que los tratos eran preferenciales, que las molestaban, que los docentes no hacían nada, invisibilizaban esto, que los chicos tampoco daban mucha ayuda al respecto, no lo visibilizaban, y quienes impartían estos actos, si bien eran sancionados, las sanciones eran mínimas, y cuando esta persona víctima iba a reclamar a las autoridades, la respuesta básicamente era distinta. Mientras que a uno lo sancionaban 3 días por estos actos que se siguieron repitiendo y cada vez peor, a esta persona víctima de estos tratos directamente se le ofreció la posibilidad, por ejemplo, de cambiarse de turno. Ese en cuanto a uno de los casos. Después, otro caso, se ve a una persona caminando en la calle y le gritan, negro, volvete a tu país, y la persona no quiso reaccionar ante ese insulto del individuo, porque si sabía que se armaba una cierta discusión y llevaba a la policía le iba a dar la razón al individuo que tenga más parecido a su cultura y no a que uno que sea diferente a ellos. Acá donde se ve, Maquiavelo plantea que el hombre no es bueno ni malo, pero sus virtudes son móviles y cambian en diferentes situaciones. O sea, el policía no te va a dar la razón al extranjero porque lo ve como diferente, y para lo diferente a veces es malo. Entonces le da la razón al que lo insultó, para así decirlo. Y ahí hay a veces también en otros casos, y ahí el Estado lo que tiene que hacer es ordenar esas convivencias entre el hombre, para que no pase más eso. O sea, que haya una igualdad entre los hombres, entre el extranjero y el local, más fácil. Bueno, acá claramente estas personas no se están alejando de Dios, no están siguiendo sus enseñanzas. ¿Dios qué decía? Dios decía, ama al prójimo, que esto claramente no se está dando en esta situación, lo están segregando, los están humillando, los están apartando por el simple hecho de haber nacido en otro lugar o no haber nacido en otro lugar, nada más tienen otro color de piel. Entonces, bueno, San Agustín dice esto, estas personas están manchadas con el pecado original y están alejándose más y más de Dios en lugar de ayudar a estas personas o admitirlas como uno más y de esa manera acercarse a Dios y a la vida de felicidad que estaba prometida en el caso de que lo hicieran. Claro, bueno, en el caso de Brenda Almond con respecto a los derechos, como bien dijo Enzo, lo que se tiene que buscar es una igualdad de condiciones para todas las personas que habiten el país, algo que incluso en la Constitución
de nuestro país se deja explícitamente. Los derechos deberían ser para todos y mismo el Estado debería garantizarlos, no hacer una selección de quién sí lo merece y quién no, y que pasen estas cosas ya sea con extranjeros o con las mismas personas que sean argentinas. O sea, sabemos que la Argentina es un país que prospera y alberga a muchas personas de otros países, y estamos bastante expuestos a estas situaciones en cuanto a los derechos que deben ser otorgados, tienen que hacerse respetar, tienen que hacerse valer, pero también tienen que reconocerse, saber cuáles son esos derechos, saber que el derecho de una persona de argentina no va por sobre los derechos de un extranjero, porque ambos son personas y la Constitución así lo avala, tienen que convivir de forma pacífica. Los objetivos de los derechos en general, como se demuestra en el texto de Brenda Almond, es esto. O sea, los derechos deben garantizar que haya una convivencia y beneficie a la condición de vida de los seres humanos en comunidad, básicamente. Y nada, Que nadie bueno. se pise, que nadie se pise, tipo, que nadie pisa al otro, sino que haya una igualdad de poder. Claro, que haya un reconocimiento de estos temas, de estas situaciones que hoy en día se siguen dando, aunque no sea tan visible. Bueno, eso es lo que queríamos compartir hoy con este encuentro. Esperamos que haya quedado claro la situación que planteamos. Después, cuando adjuntemos el video, también vamos a adjuntar el link de estas entrevistas y este informe que realizó el INADI. Y bueno, muchas gracias por ver el video.